Buen día a todos. En esta ocasión quiero hablar sobre bulimia, que es un trastorno de la alimentación. La persona toma alimentos de una manera obsesiva y compulsiva. Pero para esto quiero hacer referencia a un caso práctico. Se trata de una paciente de aproximadamente 30 años de edad. Ella acude al consultorio por padecer bulimia de varios años de evolución. En este momento ya se encuentra muy desgastada con tratamiento psiquiátrico. Iniciamos el tratamiento con alfa-terapia, que es una técnica que yo diseñé a lo largo de varios años de investigación y de trabajo con pacientes, que consta de 3 sesiones, de aproximadamente 4 o 5 horas en cada sesión. Iniciamos el tratamiento de esta paciente y durante la segunda sesión la paciente tiene una visión, tiene un recuerdo de ella misma aproximadamente en el momento en que tenía 2 años de edad. Ella se ve en una habitación y ella ve el momento en el que su madre le está proporcionando los alimentos. En este recuerdo, ella de alguna manera sabe que ese es el único momento en que su madre se acerca a ella. Luego entonces, ella hizo una asociación entre los alimentos y el afecto de su madre. Para ella, el momento en el que su madre se acercaba a ella para proporcionarle los alimentos, ella percibía la cercanía de su madre y el afecto de su madre. Para ella, los alimentos simbolizaban la presencia y el afecto materno. Ella había hecho esa asociación. Luego entonces, en su vida adulta, cuando ella se encontraba estresada, angustiada, cuando algo generaba estrés en su vida, inmediatamente sentía la necesidad de afecto, pero su mente asociaba el alimento. Luego entonces ella sentía la necesidad de comer aún sin tener hambre, de comer aún con el estómago pleno, aún después que había casi terminado de comer. Ella estaba viviendo una situación de suma angustia. Prácticamente era poco el tiempo que podía pasar sin pensar en comida o sin comer. Ella no podía restringirse a un horario de un desayuno, una comida, una cena. Eso era mucho pedir para su inconsciente, para su organismo. El hecho de que ella haya podido conocer este evento que vivió aproximadamente a los 2 años de edad y que la llevó a asociar el afecto y la presencia de su madre con la comida, es el hecho que ella haya conocido esta situación fue lo que la ayudó a razonarlo, le ayudó a darse cuenta que no tiene razón de ser. Le ayudó a darse cuenta que
Los alimentos, por un lado, son necesarios para vivir y que no tiene nada que ver con el afecto de su madre, con la presencia de su madre. Pudo ella realizar una disociación, es decir, pudo separar una cosa de la otra. Pudo llegar a tener claro lo que es una cosa y lo que es otra. De esta manera, terminó esa asociación en su vida. Luego que ella la pudo conocer, luego que ella pudo saber de dónde venía su dependencia a los alimentos, su dependencia a la comida. Ella estaba bastante angustiada, por supuesto, por el sobrepeso y la obesidad que esto le estaba generando. Y que su vida prácticamente giraba alrededor de la comida, alrededor de pensamientos relativos a la comida. Al despertar, inmediatamente solo pensaba en comer. Y el resto del día, para ella resultaba una tortura el lidiar con estos pensamientos de comer y comer. Afortunadamente, gracias al tratamiento, ella pudo superar esta asociación y ella pudo separar la comida del afecto de su madre. Actualmente, ella entiende que tomar alimentos de forma sana y nutritiva es lo que la va a tener en un estado saludable. Y su relación con su madre es algo totalmente independiente.